Esto que estás escuchando no llegó por accidente, y no llegó tarde, porque si hubiese llegado antes, tu cuerpo no habría podido sostener lo que ahora empieza a moverse de forma silenciosa dentro de ti. Y tal vez mientras estas palabras se acomodan, notes una ligera presión en el pecho o una respiración que se vuelve más lenta sin que lo decidas, como si algo antiguo reconociera que no necesitas seguir en alerta. Durante mucho tiempo creíste que el dinero respondía al esfuerzo, a la disciplina, a la insistencia mental, y aun cuando aplicaste conciencia, gratitud y visualización, algo parecía no encajar del todo, como si la realidad estuviera medio paso fuera de sincronía contigo, y ese casi constante fue cansando al alma sin producir rabia, solo un silencio denso, maduro, que no sabía cómo explicarse. Lo que casi nadie dice es que hay un punto en el camino donde el dinero deja de responder a la intención y empieza a responder al estado. Y ese cambio no se anuncia con fuegos artificiales ni con resú, sino con una pausa, una desaceleración extraña, un intervalo donde la vida parece suspender el movimiento externo para recalibrar algo más profundo, algo que no se corrige pensando más fuerte ni deseando con más intensidad. Y mientras escuchas esto, quizá tu mandíbula se afloja apenas, o tus hombros descienden 1 centímetro, porque el cuerpo reconoce una verdad que la mente llevaba tiempo intentando justificar sin éxito. El dinero no se fue de tu vida, cambió de ritmo, y ese nuevo ritmo no puede activarse mientras sigas vibrando desde versiones antiguas de supervivencia, merecimiento forzado o urgencia silenciosa. No porque estés equivocado, sino porque ya no eres compatible con esos patrones, aunque una parte de ti todavía intente usarlos por costumbre, por memoria, por miedo a soltar lo conocido. Hay una razón por la cual, justo antes de una alineación real, aparece la sensación de estar en tierra de nadie, como si no pertenecieras del todo al pasado, pero tampoco vieras todavía el futuro. Esa razón no es castigo ni prueba, es preparación neurológica, energética y emocional. Un reajuste fino donde el sistema nervioso aprende a sentirse seguro sin tensión y el campo interno comienza a emitir una señal coherente, estable, sin picos de ansiedad ni caídas de esperanza. Si sientes que tu cuerpo está pidiendo este descanso, si reconoces este cansancio de luchar, te invito a que te suscribas ahora a este canal. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de la verdad energética que transforma realidades. Suscríbete y permite que este espacio sea tu refugio de recalibración. A lo largo de este recorrido, vas a empezar a percibir por qué el dinero dejó de moverse cuando tú aún lo querías, por qué la mente se cansó de insistir y el cuerpo empezó a pedir silencio. Y más, Adela, sin que tengas que forzar nada, entenderás cómo ese aparente estancamiento fue el umbral exacto donde tu frecuencia dejó de tolerar desalineaciones internas, incluso aquellas que parecían normales o necesarias. No necesitas hacer nada ahora, no necesitas entenderlo todo, solo permanecer mientras algo en ti empieza a recordar que la abundancia no llega cuando corres tras ella, sino cuando dejas de vibrar fuera de ti mismo. Y si en este punto sientes que este mensaje no se escucha con la mente sino con el pecho, ese es el primer indicio de que la alineación ya se está activando, incluso antes de que puedas nombrarla, incluso antes de que el dinero vuelva a moverse, porque cuando llegue, lo hará desde un ritmo que ya no se rompe. Hay un momento preciso, casi imperceptible, en el que el dinero deja de reaccionar al movimiento externo y comienza a responder únicamente a lo que no se ve. Ese momento suele ser interpretado como bloqueo cuando en realidad es una retirada inteligente del campo, una pausa estratégica donde la realidad observa si tu frecuencia va a insistir en viejos comandos o si está lista para emitir algo más limpio. Tal vez recuerdes cuando empezó, no como un evento puntual, sino como una sensación difusa, una lentitud que se instaló sin aviso, proyectos que avanzaban,
pero no concluían. Ingresos que llegaban pero no se estabilizaban. Oportunidades que parecían prometer más de lo que entregaban. Y todo eso fue creando una fatiga sutil, no del cuerpo, sino de la expectativa. En esta fase, la mente todavía intenta aplicar fórmulas conocidas, ajustar estrategias, corregir detalles, como si el problema estuviera en la superficie, y mientras tanto, el cuerpo comienza a enviar un peso en el plexo solar, una respiración más corta cuando piensas en dinero, una tensión antigua que se activa sin razón clara, porque el sistema nervioso ya sabe que algo no está alineado, aunque la lógica aún no lo admita. No es falta de merecimiento, no es error vibracional, es incompatibilidad rítmica, como intentar bailar una música que ya no suena igual. Aquí ocurre algo que casi todos malinterpretan. Cuanto más intentas forzar el flujo, más evidente se vuelve la resistencia, no porque el universo esté probándote, sino porque tu campo dejó de tolerar la fricción interna que antes aceptaba como normal. El dinero en este punto actúa como un espejo extremadamente sensible, amplificando cualquier micro desajuste entre lo que dices querer y el estado real desde el que lo deseas. Y esa amplificación no castiga, revela. Mientras esto sucede, quizá notes que tu atención se cansa más rápido de conversaciones superficiales sobre éxito, que ciertas ambiciones pierden brillo, que ya no puedes mentirte con entusiasmo artif. Y esa pérdida aparente es en realidad una depuración profunda, una retirada de energía de todo aquello que exige tensión para sostenerse. Es aquí donde muchos sienten que algo se apagó, cuando en verdad algo se silenció para recalibrarse. La desincronización no es ausencia de movimiento, es cambio de tempo, y cuando el tempo cambia, todo lo que no puede ajustarse queda momentáneamente fuera, no para desaparecer, sino para reorganizarse. Por eso el dinero parece esperar, observar, no responder de inmediato porque está alineándose con una versión tuya que aún se está formando, una versión que no necesita demostrar, correr ni justificarse para recibir. Y mientras permaneces en este espacio, aunque la mente quiera respuestas rápidas, el cuerpo empieza a soltar de a poco. La respiración se vuelve más profunda cuando dejas de empujar. Los hombros bajan cuando aceptas no entenderlo todo todavía. Y ese alivio físico es la señal más clara de que no estás retrocediendo. Estás entrando en una frecuencia donde el dinero ya no obedece al esfuerzo, sino a la coherencia. Si algo de esto resuena contigo, déjame saber en los comentarios escribiendo simplemente: me abro a mi nuevo ritmo. Al escribirlo, le das a tu mente consciente una señal física de que estás listo para dejar de luchar y empezar a recibir. Hazlo ahora. Libera esa intención en el comentario y vuelve a la escucha. Más adelante, esto va a hacer sentido de una forma casi obvia, pero ahora basta con reconocer que esta pausa no es un fallo del sistema, es el sistema preparándose para operar desde un ritmo que no se... Y cuando ese ritmo se estabiliza, la realidad vuelve a moverse diferente. En este tramo del recorrido aparece una incomodidad particular, no explosiva, no dramática, sino persistente, como una cuerda estirada entre dos fuerzas internas que ya no caminan en la misma dirección. Porque mientras una parte de ti sigue intentando organizar, prever, asegurar y controlar el flujo del dinero, otra parte, más profunda y silenciosa, ya sabe que ese esfuerzo dejó de ser efectivo hace tiempo. Esta tensión no se manifiesta solo como pensamientos, se siente en el cuerpo, en una rigidez leve en el abdomen cuando haces cálculos, en un impulso automático de hacer algo cuando aparece el silencio, en una inquietud que no es miedo puro, sino hábito, el hábito de intervenir antes de confiar. Aquí es donde la mente cree que está siendo responsable, cuando en realidad está intentando proteger una identidad antigua, una versión tuya que aprendió a sobrevivir sosteniendo el control como única forma de seguridad. Esa identidad fue necesaria, fue inteligente, te sostuvo cuando no había otra referencia interna,
Pero ahora, sin anunciarlo, comenzó a quedarse obsoleta. El conflicto surge porque el cuerpo ya no puede obedecer órdenes que nacen del pasado, aunque la mente aún las repita con convicción. El dinero en este punto responde con ambigüedad, avanza un poco y luego se detiene, muestra posibilidades y luego las retira, no como castigo, sino como señal clara de que hay interferencia en la emisión, como una radio que cambia de frecuencia, pero sigue siendo sintonizada desde el canal viejo. Y mientras esto sucede, tal vez notes una fatiga mental extraña, no por exceso de trabajo, sino por exceso de vigilancia, como si algo dentro de ti estuviera cansado de supervisar cada paso, cada decisión, cada resultado. La entrega aquí no se presenta como una acción heroica ni como un acto de fe forzado. Se presenta como agotamiento del control, como el momento exacto en que sostener la tensión consume más energía, y ese instante suele llegar acompañado de una pregunta silenciosa que no pide respuesta inmediata. ¿Y si ya no tengo que empujar esto? Cuando esa pregunta aparece, el cuerpo suele reaccionar primero. Una exhalación más larga, un calor suave en el pecho, una sensación de espacio interno que no estaba disponible mientras todo era estrategia. Este es un punto delicado porque la mente interpreta la entrega como rendición, como pérdida de poder, cuando en realidad es cambio de eje. El poder deja de estar en la acción constante y se desplaza hacia el estado que sostiene la acción correcta en el momento preciso. No se trata de dejar de hacer, sino de dejar de forzar desde identidades que ya no vibran en coherencia con lo que deseas recibir. Muchos abandonan aquí porque confunden esta tensión con retroceso, pero si permaneces, aunque no entiendas del todo, empiezas a notar algo sutil. La urgencia disminuye, la necesidad de controlar y en ese espacio nuevo, todavía frágil, el campo comienza a reorganizarse sin resistencia. El dinero aún no fluye con claridad, pero la fricción interna empieza a disolverse, y eso, aunque no sea visible afuera, es el verdadero avance. Más adelante, mirarás este punto y entenderás que no fue una crisis, fue el umbral exacto donde el control dejó de proteger y la entrega empezó a liberar. Por ahora basta con sentir que esta tensión no es un error, es la señal de que estás dejando de operar desde el miedo sin darte cuenta. Y cuando eso ocurre, el ritmo ya comenzó a cambiar. Profundicemos un poco más en lo que sucede biológicamente cuando decides soltar. Tu sistema nervioso ha estado cableado para asociar el dinero con la supervivencia y la supervivencia con el estrés. Por años, cada vez que pensabas en ingresos, tu cuerpo liberaba cortisol, preparándose para una batalla invisible. Pero ahora, en esta pausa, estás enseñándole a tus células una lección revolucionaria, que es seguro tener dinero, pero también es seguro esperar por él. Que tu seguridad no depende de la velocidad del flujo, sino de la estabilidad de tu centro. Llega un punto, inevitable y silencioso, en el que el patrón que durante años sostuvo tu relación con el dinero simplemente deja de responder, no con ruido ni con pérdidas abruptas, sino con una quieti, como si todas las palancas que antes funcionaban hubieran quedado conectadas a un mecanismo que ya no está ahí. Este colapso no se siente como un derrumbe externo, se vive como una ausencia interna, una sensación de no saber desde dónde accionar, porque las viejas referencias desaparecieron y las nuevas aún no. Y en ese intervalo la mente interpreta vacío, donde en realidad hay reorganización profunda. Aquí suele aparecer la idea de que algo salió mal, que tal vez entendiste tarde, que quizá perdiste el impulso correcto, y esos pensamientos no vienen a castigarte, vienen a medir si todavía necesitas explicarte desde la culpa o si estás listo para permanecer sin relato por un momento. El cuerpo, en cambio, reacciona de otra forma. Puede sentirse más pesado al inicio, como si toda la energía que antes se dispersaba en intentos ahora se replegara hacia adentro, creando una presión especialmente en el centro del pecho o en el estómago.
una presión que no duele, pero exige presencia. En este colapso, muchas personas se aíslan sin planearlo, se alejan de ciertas conversaciones, de comparaciones constantes, de estímulos que antes activaban ambición, y ese retiro no es desinterés es purificación del campo, una limpieza necesaria para que el nuevo ritmo no nazca contaminado por urgencias viejas. El dinero durante esta fase parece distante, no porque se haya ido, sino porque está dejando de responder a identidades que ya no coinciden con quien te estás volviendo. El silencio aquí es el maestro más incómodo, porque no ofrece instrucciones ni confirma si vas bien, solo sostiene el espacio mientras algo en ti se desarma sin violencia, capa por capa, expectativa por expectativa. Esa desestructuración genera miedo no por peligro real, sino por falta de referencias. Tal vez notes que la respiración se vuelve irregular cuando intentas anticipar resultados, y más profunda cuando aceptas no saber, y ese contraste es la señal de que el cuerpo está aprendiendo una nueva forma de seguridad, una que no depende de control ni de garantía externa. Este es el punto donde casi todos quieren hacer algo para salir del vacío, pero el vacío no es un lugar del que se sale, es un lugar que se atraviesa, y solo se atraviesa cuando dejas de empujar contra él. No hay castigo en esta pausa, hay inteligencia, la inteligencia de un sistema que no permite que el dinero fluya hacia una estructura interna que está siendo desmontada, porque hacerlo sería perpetuar el desajuste. Más adelante, este colapso se revelará como el momento exacto en que dejaste de operar desde supervivencia y comenzaste, sin darte cuenta, a preparar el terreno para una alineación que no necesita esfuerzo constante para sostenerse. Si sientes que estás atravesando este vacío ahora mismo, comparte este video con alguien que sepas que está luchando en silencio. A veces, saber que no estamos rotos, sino en recalibración, es lo único que necesitamos para no rendirnos. Comparte esta luz. Por ahora, basta con reconocer que si todo parece quieto, es porque el movimiento se desplazó a un nivel más profundo, y cuando termine este reajuste, el dinero no regresará al viejo ritmo, regresará a uno que no se quiebra. Después del colapso, sin anuncio y sin espectáculo, algo comienza a reorganizarse desde dentro, no como una idea nueva, sino como una sensación diferente de estar en el propio cuerpo. Una sensación que al principio es tan sutil que podría pasar desapercibida si la mente siguiera buscando resultados visibles. Aquí, el sistema nervioso empieza a soltar patrones antiguos de vigilancia, y esa soltura no se siente como entusiasmo, se siente como alivio, como una disminución lenta de la presión interna que durante años fue confundida con motivación. Tal vez notes que el pecho se expande con menos esfuerzo al respirar, que el abdomen deja de contraerse cuando piensas en dinero, que la urgencia ya no se activa de forma automática, y esos cambios no son emocionales, son biológicos y energéticos, señales de que el cuerpo está aprendiendo a habitar un estado donde recibir no implica peligro. Antes cada posibilidad venía acompañada de tensión, de cálculo, de anticipación defensiva. Ahora, incluso sin resultados externos claros, hay una base de calma que empieza a sostenerse sola. En esta fase, muchas personas creen que no está pasando nada, porque están acostumbradas a medir el progreso por acción y movimiento. Pero lo que está ocurriendo es una reprogramación silenciosa, una actualización profunda de la firma interna, desde la cual te relacionas con el valor, el merecimiento y el tiempo. El cuerpo deja de emitir señales contradictorias, ya no desea desde la carencia ni se protege desde el miedo. Empieza a emitir una frecuencia más coherente, más estable, y esa coherencia es exactamente lo que el dinero reconoce cuando vuelve a moverse. Aquí también cambia tu relación con el esfuerzo, no porque te vuelvas pasivo, sino porque el hacer deja de ser una huida del vacío y se convierte en expresión natural de claridad.
Las decisiones empiezan a sentirse obvias, no porque las analices más, sino porque ya no están contaminadas por ansiedad. Y cuando una decisión nace desde un estado regulado, la realidad responde con menos fricción, incluso si todavía no lo notas de inmediato. Es posible que durante esta recalibración aparezcan pequeñas sincronicidades, señales discretas, conversaciones que llegan sin buscarlas, ideas que se acomodan solas. No es el dinero aún, es el campo preparándose, alineando piezas internas antes de permitir que el flujo externo se estabilice. El dinero en este punto no necesita ser llamado, necesita que el estado desde el cual lo recibirás sea consistente, y esa consistencia se está formando ahora, en silencio, mientras la mente descansa de intentar controlar lo que ya no requiere control. Más adelante reconocerás este periodo como el momento en que dejaste de forzarte a estar listo y permitiste que el cuerpo aprendiera el ritmo real de la abundancia, un ritmo que no acelera ni se detiene por miedo. Por ahora, basta con sentir que algo se acomodó por dentro, incluso si afuera todo parece igual, porque cuando la recalibración se completa, el movimiento externo no llega como sorpresa, llega como consecuencia. Hablemos de la lealtad invisible. A veces, la resistencia no es tuya. A veces es la lealtad a un linaje que aprendió que el dinero era difícil, sucio o peligroso. En esta quietud, esas lealtades también se están disolviendo. No necesitas traicionar a tus ancestros para ser abundante. Necesitas sanar la memoria que ellos no pudieron sanar. Al permitirte recibir con facilidad, no los estás dejando atrás. Estás elevando la frecuencia de todo tu árbol genealógico. Estás haciendo el trabajo que nadie antes pudo hacer. Y eso requiere valentía, pero sobre todo requiere suavidad. Hay un instante muy preciso, casi imperceptible para la mente, en el que todo deja de sentirse fragmentado por dentro, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no hay una guerra silenciosa entre lo que deseas y lo que temes recibir. La alineación total no llega como un evento externo, llega como una sensación de encaje interno, como si las piezas que durante años se movieron en direcciones opuestas finalmente dejaran de empujarse, y ese cese de fricción se siente primero en el cuerpo, en una estabilidad nueva en el pecho, en una respiración que ya no se interrumpe cuando piensas en dinero, en una calma que no depende de resultados inmediatos. En este punto, algo fundamental cambia. El dinero deja de responder a la intensidad del deseo y comienza a responder a la coherencia del estado. No importa cuánto quieras algo si el cuerpo aún vibra en defensa, en urgencia o en contradicción, y tampoco importa cuánto tiempo hayas esperado si ahora tu campo emite una señal clara, estable, sin ruido interno. La realidad no se mueve por insistencia, se mueve por coincidencia vibracional, y cuando esa coincidencia se establece, el flujo ya no necesita ser forzado. La alineación se reconoce, porque las decisiones pierden dramatismo. No hay tanta carga emocional en cada elección, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no estás decidiendo desde el miedo a perder o la necesidad de probar algo. Aquí incluso decir no se siente liviano, y decir sí no genera ansiedad, porque ambos nacen del mismo lugar, un centro interno regulado que no se abandona a sí mismo para obtener seguridad externa. El dinero, cuando percibe esta estabilidad, empieza a moverse de forma distinta, no necesariamente más rápido, pero sí más natural, como si las oportunidades ya no chocaran contigo, sino que encontraran un espacio preparado para recibirlas. No hay euforia, no hay sobresalto, hay una sensación de esto encaja, de esto tiene sentido, y esa naturalidad es la firma más clara de que la alineación se activó sin ruido. Muchas personas esperan señales espectaculares para creer que algo cambió, pero la verdadera alineación se manifiesta en la ausencia de conflicto interno, en la facilidad con la que sostienes lo que llega, en la forma en que el cuerpo no se tensa cuando el flujo aumenta. El dinero no prueba tu valor aquí,
Simplemente responde a la estabilidad que puede habitar sin desordenarte. Más adelante, mirarás atrás y entenderás que todo el recorrido previo fue necesario para llegar a este punto sin romperte, sin sobrecargarte, sin volver a viejos patrones al primer aumento de flujo. Por ahora, basta con sentir que si algo empieza a moverse, lo hará desde un ritmo que no te exige sacrificarte ni desconectarte de ti mismo, porque cuando la alineación total se activa, el dinero no llega a desorganizarte, llega a acompañarte. Considera esto: el universo no conoce el concepto de deuda como lo conoce tu mente. El universo solo conoce el equilibrio. Cuando te castigas por el pasado, desequilibras el presente. Cuando perdonas tus errores financieros, liberas la energía atrapada que necesita convertirse en tu nueva prosperidad. El perdón financiero es la llave maestra que quizás no has usado. Perdónate por lo que no sabías. Perdónate por lo que gastaste desde la ansiedad. Perdónate por lo que no ahorraste. Ese perdón libera espacio en tu disco duro mental para que se instale el nuevo programa de riqueza. En algún punto, sin que puedas señalar el día exacto, comienzas a notar que el dinero ya no aparece como una ola impredecible que te eleva y luego te deja caer, sino como un pulso constante, una presencia que se integra a tu vida sin exigir atención excesiva. No hay fuegos artificiales internos, no hay necesidad de anunciar nada, solo una sensación discreta de estabilidad que se instala primero en el cuerpo, como si el sistema nervioso reconociera que ya no necesita prepararse para sobresaltos ni defenderse del flujo cuando éste aumenta. Este nuevo ritmo se siente distinto porque no depende de picos emocionales, no exige que estés en lo más alto para recibir, ni te castiga cuando descansas, y esa regularidad es la señal más clara de que la relación con el dinero salió del terreno del trauma y entró en el territorio de la coherencia sostenida. El cuerpo no se tensa al recibir más, la mente no corre a anticipar pérdidas, y esa neutralidad tranquila permite que la abundancia circule sin fricción, sin sabotajes inconscientes, sin la necesidad de demostrar merecimiento una y otra vez. Aquí comprendes, no como concepto, sino como vivencia, que la espera no fue un retraso, fue una maduración, una preparación silenciosa para sostener lo que antes habría desorganizado tu campo. El dinero ahora llega y se queda, no porque lo controles mejor, sino porque ya no necesitas usarlo para regular emociones internas. Ya no ocupa el lugar de seguridad, identidad o validación, y al quedar libre de esas funciones, puede cumplir su función natural, circular. En este ritmo nuevo, las decisiones financieras no se sienten cargadas. No hay urgencia en cada movimiento, porque ya no estás huyendo de la escasez ni persiguiendo la abundancia. Estás habitándola. El hacer surge desde claridad, no desde compensación, y esa diferencia es sutil pero definitiva, porque cuando actúas desde un estado integrado, la realidad responde con continuidad, no con altibajos. Puede que mires atrás y reconozcas que lo más difícil no fue atraer dinero, sino permitirte cambiar el tempo interno, dejar de vibrar en alerta constante, aceptar la pausa, atravesar el silencio sin huir, y todo eso fue el entrenamiento necesario para sostener este estado sin perderte en él. Nada de lo vivido fue en vano. Cada fase preparó tu campo para que la abundancia dejara de ser una meta y se convirtiera en contexto. Y ahora, incluso si el flujo sigue ajustándose, incluso si aún hay movimientos por integrarse, hay algo que ya no vuelve atrás. La sensación interna de estar en tu propio ritmo, de no correr contra el tiempo ni contra ti mismo. Desde aquí el dinero no manda, no amenaza, no seduce, acompaña. Y cuando la vida se mueve desde este lugar, no hay esfuerzo que sostener, porque el equilibrio se mantiene solo. Ahora no hay nada que hacer, y justamente por eso algo se asienta, como cuando el agua, después de agitarse, encuentra su propio nivel sin instrucciones, sin esfuerzo adicional. Tal vez notes que el cuerpo está más pesado,
y al mismo tiempo más presente, una sensación de arraigo suave en las piernas, un descanso inesperado en la espalda, como si la necesidad de sostenerte a ti mismo con tensión hubiera cedido su lugar a una estabilidad más honesta. Esto no es el final de un proceso, es el momento en que el proceso deja de pedir tu atención constante. Si miras con calma, puedes reconocer que nunca estuviste bloqueado, solo estabas desfasado de tu propio ritmo, intentando manifestar desde una versión tuya que ya no existía. Y esa discrepancia fue la verdadera causa del cansancio, no la falta de resultados. La espera no fue un error, fue un período de incubación silenciosa, un tiempo donde tu sistema aprendió a sostener más sin romperse, a recibir sin contraerse, a permitir sin miedo, y esa preparación no se acelera, no se negocia, simplemente ocurre cuando estás listo para no huir del silencio. Ahora, incluso si el dinero sigue ajustándose, incluso si la realidad aún está acomodando piezas, hay algo que ya se cerró por dentro. La necesidad de probar, de correr, de justificar tu valor a través del esfuerzo constante. Desde aquí, cada movimiento externo será consecuencia, no compensación. Y esa diferencia cambia todo, porque lo que nace como consecuencia se sostiene solo, mientras lo que nace como compensación siempre exige más. Permite que este estado se asiente sin celebrarlo ni cuestionarlo. Deja que el cuerpo memorice esta calma funcional, esta claridad sin euforia, porque será desde aquí que el nuevo ritmo se mantendrá estable incluso cuando el flujo aumente. No hay que vigilarlo, no hay que protegerlo. Cuando la alineación es real, se vuelve natural. Y si en algún momento dudas, si la mente intenta volver a viejos reflejos, bastará recordar esta sensación, no como idea, sino como referencia corporal, como el punto interno donde sabes, sin palabras, que nada falló, que nada llegó tarde, que todo ocurrió en el único tiempo posible para que ahora puedas habitar la abundancia sin perderte en ella. Aquí no termina nada, aquí se estabiliza, aquí empieza tu verdadera vida. Gracias por permitirte llegar a este nivel de profundidad. No olvides suscribirte para seguir recalibrando tu frecuencia cada semana. Eres abundante por derecho de conciencia. Hasta pronto.